Bienvenidos. Gracias por participar en este evento. En breves minutos daremos inicio. Bienvenidos. Gracias por participar en este evento. En breves... Hola, los saludo con un cálido abrazo en esta oportunidad desde la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Argentina. Soy Marta Gutiérrez, secretaria general de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, CIMUS, para conmemorar un cuarto de siglo de transformación en la movilidad urbana que no solamente la ha vivido Bogotá, sino que ha impactado a toda América Latina y a muchas ciudades en el mundo. Hace 25 años justamente Bogotá dio un paso audaz al implementar el sistema Transmilenio, un transporte masivo que transformó el caos y el desorden de ese antiguo esquema de hombre-camión de la década de los 90, donde gestionaba aproximadamente 22.000 buses, a hoy pasar a gestionar 9.000 buses que hacen parte ya de un sistema 100% integrado bajo el componente zonal, de tal suerte que logró reorganizar la movilidad de la ciudad, mejorando la calidad de vida de millones de personas. De manera similar, Santiago de Chile también vivió su propia transformación con la creación de Transantiago en el año 2006. Un sistema que, como Bogotá, reestructuró completamente el transporte público. Chile optimizó su flota pasando de 16.000 buses desorganizados, también bajo el esquema que muchas ciudades de América Latina vivimos, a tener hoy algo más de 7.000 buses bajo un sistema eficiente, regulado, marcando un hito en la movilidad de Santiago de Chile. Hoy Bogotá sigue expandiendo su sistema con una red de transporte público cada vez más descarbonizado, basado en buses, en cables, en bicicletas y por fin el anhelo de los bogotanos con la construcción de la primera línea del metro, con fuertes desafíos en temas de electromovilidad. Por su parte, Santiago ha venido evolucionando hoy hacia una red metropolitana de movilidad, modernizando completamente su flota con buses también eléctricos, enfocándose en esa sostenibilidad de ofrecer un sistema que genere bienestar y calidad de vida para las personas. En toda gran construcción, los cimientos sólidos son fundamentales. De esta misma forma, construir un sistema de movilidad urbana requiere de planificar con una visión integral, pensada en y para la gente, adoptada claramente a las necesidades, particularidades y contexto de cada ciudad, con una evolución que ojalá sea por fases, que se reafirme cada etapa implementada. Estos dos casos tan emblemáticos que vamos a conocer hoy de la mano directa de quienes están dirigiendo y que han hecho parte de la construcción de esta historia, para que, como lo mencionábamos, sea un referente para muchos de ustedes y que ojalá podamos preparar y edificar ciudades mucho más equitativas. Desde la Red CIMUS estamos convencidos que una movilidad urbana de alta calidad transforma vidas, pero también genera calidad de vida. Con todo este breve contexto, me honra como secretaria general de CIMUS presentar a nuestras invitadas de lujo, que son asociadas plenarias fundadoras de nuestra red CIMUS y que junto a ellas arrancaremos este interesante conversatorio. Son, como lo hemos denominado, este coloquio, 25 años de innovación en transporte masivo. Le doy la gran bienvenida a nuestra invitada Paola Tapia Salas, directora del Transporte Público Metropolitano de Santiago de Chile, a nuestra anfitriona María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio, y también me honra presentar a Claudia Puentes, subsecretaria de Negocios Colaterales del Sistema Transmilenio, quien guiará este conversatorio. Querida Claudia, te cedo la posta para que por favor presentes formalmente a nuestras queridas invitadas y puedan dar inicio a este enriquecedor diálogo. Bienvenidos a todos y un cálido abrazo. Muchas gracias a Marta por esta introducción y por seguir llevando el mensaje de buen transporte por toda la región. Y muchas gracias a todos los que están aquí presentes y conectados. Estamos desde el Museo Nacional de Bogotá, justo enfrente de una estación nuestra con el mismo nombre. Y le damos la bienvenida a Paola, miembro de la Red CIMUS. Paola es directora del Directorio de Transporte Público Metropolitano DTP de Santiago de Chile, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
magíster en Derecho y diplomada en Políticas Públicas y en Gerencia Pública, con más de 20 años de experiencia en políticas de movilidad, con foco en la integración de los diversos modos de transporte y en el desarrollo de proyectos con perspectiva de género. En el 2017 fue designada por la presidenta Michelle Bachelet como la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Transportes y Telecomunicaciones, luego de desarrollar gran parte de su carrera en esa Secretaría de Estado. Además, fue vicepresidenta de TRES Central y consejera del Sistema de Empresas Públicas. Creó las organizaciones Mujeres en Movimiento y Red Ciudad Futura, desde donde ha venido promoviendo con gran compromiso la movilidad y el rol de las mujeres y la equidad de género en el desarrollo de las ciudades. Bienvenida a Bogotá, Paola. Y también quiero presentar a nuestra anfitriona, María Fernanda Ortiz, que sabemos gerente general de Transmilenio, ingeniera civil de la Universidad de los Andes, con maestría en Ingeniería de Transporte aquí en Colombia y en Smart Cities y Urban Analytics del Reino Unido. Ha trabajado en los sectores público y privado, en organizaciones como Steer, VG Mobility, la Secretaría de Movilidad y Transmilenio en una primera temporada. Ha sido consultora en planificación de transporte, en movilidad y en analítica urbana. Otra vez en Transmilenio en esta segunda fase como gerente general, donde ha liderado temas muy importantes como el ascenso de Bogotá al transporte limpio y el despliegue de una de las más grandes flotas eléctricas de América Latina. Además, María Fernanda fue parte del equipo que diseñó y puso en marcha la primera línea del metro que ya estamos viendo en Bogotá. Ambas organizaciones somos miembros de la Red Simus y muy orgullosos porque Santiago de Chile y Bogotá somos ejemplo de la transformación profunda en la vida de las personas de tener un buen transporte, porque el buen transporte es como un elemento habilitador de las capacidades de las personas. Es lo que hace que podamos ir a estudiar, trabajar, divertirnos, visitar a la familia, ir a las citas médicas, venir al Museo Nacional. Y como ese gran símbolo de calidad de vida que hemos consolidado en nuestros sistemas, queremos celebrar estos 25 años de innovación. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver un video corto que nos recuerda parte de lo que son esta celebración de 25 años. Transmilenio, el nuevo sistema de buses para Bogotá. Transmilenio, un sistema de vida que le cambió la cara a Bogotá. Un proyecto innovador. Esta es nuestra historia y aquí no termina. Seguiremos construyendo juntos una ciudad más conectada, sostenible y llena de oportunidades. En Transmi pasan cosas buenas. Y siguen pasando cosas buenas. Transmilenio en estos 25 años ya logra una cobertura de 478 kilómetros cuadrados, que son el área urbana de Bogotá y una parte de la rural, con más de 4 millones diarios en el sistema, de viajes diarios en el sistema. Y en Chile, también desde la creación de todo el sistema integrado, hoy se cubre 680 kilómetros cuadrados. Tienen además ya la integración con el metro, con el tren de cercanías
y han logrado esa cosa tan deseable que es esa integración tarifaria también. Entonces quisiera pedirles, Paola y María Fernanda, que nos compartan cuáles son esos grandes logros que ustedes quisieran arrancar por resaltar en estos tiempos de un sistema integrado. Parto, sí, se escucha un poco de eco. Bueno, primero agradecer la invitación y felicitar a Transmilenio, hoy día en la persona de María Fernanda por estos 25 años, pero también hacer un poco de historia, porque nosotras estamos en momentos específicos en los que nos toca compartir además la experiencia de liderar instituciones quizás en algunos aspectos muy similares y en otros también diferentes, pero hay una historia detrás, hay otras personas que estuvieron antes en el cargo, personas que lograron llevar adelante este proceso de transformación increíble que es Transmilenio y que para nosotros también en su momento y hoy día también sigue siendo un modelo, un camino y más que una competencia, una forma de colaborar y de mirarnos en conjunto. Y yo creo que eso es lo que hoy día queremos reflejar, un espacio de diálogo, un espacio de compartir buenas y malas experiencias. Así que agradecer a Sismos, agradecer en particular a Transmilenio por la invitación y por estar aquí hoy día. Bueno, ¿qué podríamos destacar de Chile? Evidentemente son muchas cosas, son muchos recuerdos. Yo, en el caso del sistema de transporte público de Santiago, nosotros cumplimos 21 años, desde el 2003, cuando se creó la coordinación del sistema de transporte público metropolitano. Hasta la fecha hay entonces 21 años que nos han acompañado en este proceso de crecimiento y en el que si lo vemos hoy día, yo destacaría dos hechos fundamentales. Uno de ellos es la electromovilidad. La electromovilidad sin duda ha sido un desafío, también compartido con Transmilenio. Hoy día estuvimos también compartiendo la experiencia en los patios, viendo cómo funcionan los buses. Y la electromovilidad es un desafío que nos movió a nosotros a partir del año 2017, cuando me correspondió acompañar a la presidenta Bachelet como la primera mujer ministra de Transportes en Chile. Y nos desafiamos con la electromovilidad y llevamos los primeros 2 buses eléctricos, dijimos que no eran pilotos, sino para integrarlos en forma definitiva a la flota. ¿Y por qué lo menciono como ejemplo? Porque también como docente por más de 20 años en la universidad y en particular también en políticas públicas, evidentemente las políticas públicas requieren una mirada colectiva y la electromovilidad la construimos de esa forma. Generamos una estrategia de electromovilidad, una política pública que traspasara el gobierno de turno. Lo hicimos con el sector privado, lo hicimos con la academia y lo hicimos con los distintos ministerios involucrados, en particular energía y medio ambiente. Y juntos escribimos esa hoja de ruta del año 2017. Y junto con ello, desde lo normativo, creamos toda la seguridad, la certeza jurídica, todas las normas para que esto entrara de buena forma. Y así entonces llegamos en el 2017 con estos primeros 2 buses eléctricos. Hoy día tenemos 2.480 buses eléctricos operando en Santiago de Chile. Siempre decimos que somos la ciudad con más buses eléctricos después de las ciudades chinas. Y evidentemente eso nos llena de orgullo, pero también nos llena de responsabilidad frente a lo que es el desafío de los futuros procesos de licitación. Acabamos de concluir licitación 2. Y esperamos adjudicar prontamente ya en forma oficial un proceso que va a traer 1.267 nuevos buses eléctricos para el próximo año. En total entonces vamos a tener más del 50% de la flota eléctrica, vamos a tener más de 50 patios electrificados y por lo tanto ese ha sido un desafío que hemos logrado consolidar, incluso los distintos gobiernos, porque evidentemente hemos tenido gobiernos de distintas tendencias políticas y no obstante eso, esa política nos ha acompañado. Y el segundo elemento, ya que eran 2 rápidamente, no lo puedo dejar de mencionar, es el tema de género y movilidad. Imagínense, o sea, yo fui la primera mujer ministra después de más de 40 años de existencia del Ministerio de Transportes en Chile. ¿No hay mujeres? ¿No hay mujeres que puedan ejercer la labor de conducción? ¿No hay mujeres que puedan ser gerentas de las empresas de transporte? Por supuesto que las hay, pero nos ha costado mucho más llenar esos espacios. Y para eso, evidentemente, desde el directorio hoy día, el género y la movilidad es uno de los ejes fundamentales. Tanto así que hoy día el directorio, que me corresponde liderar, tiene un 48% de participación de mujeres en toda su estructura.
y hemos logrado llegar al porcentaje más alto de mujeres en la conducción. Tenemos 10% de mujeres conductoras, 1.890 mujeres al volante. Y lo hemos hecho no por una moda, no por una tendencia, sino por una convicción profunda de que el transporte público tiene que tener mirada y rostro de mujer. Para hacernos cargo de esas desigualdades que a veces nos remecen, tenemos que también poner prioridades. Y hoy día, en Santiago de Chile, de acuerdo a nuestras cifras que han sido actualizadas, porque teníamos la encuesta Origen-Destino del 2012, pero ahora acaba SEDEUS de la Universidad Católica en nuevamente generar un documento que avala que más del 52% de quienes se mueven en el transporte público son mujeres. Pero además que el 65% de ellas se mueven para cuidar a otro en la ciudad, mientras que los hombres se mueven en un porcentaje similar por razones de trabajo. Todos sabemos también del trabajo no remunerado, que en América Latina es mucho más fuerte que en otros continentes, que obviamente desarrollan las mujeres. Hay un estudio que se realizó en Chile que da cuenta de que ese trabajo no remunerado podría llegar a representar el 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, no es, reitero, una decisión antojadiza, es el diagnóstico de una situación de la cual nos tenemos que hacer cargo y estamos haciendo acciones concretas como el programa de mujeres conductoras, pero también estamos exigiendo en los próximos procesos de licitación llegar incluso a un 18% de mujeres conductoras. Y con esto termino. Estudio 2018 del Banco Interamericano de Desarrollo: las mujeres conducen más seguras, las mujeres generan mejor clima laboral en el interior de las empresas y generan más empatía con los pasajeros. Documentado en el estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo y que durante este año y el próximo lo vamos a actualizar con un último elemento para unir ambos temas. Las mujeres manejan en forma más eficiente los buses eléctricos. Y a una empresa el día de mañana, no voy a decir que no va a contratar hombres, porque obvio que va a contratar hombres y está muy bien que así sea, digamos, pero le va a convenir económicamente para la mayor eficiencia en la conducción y por tanto en el consumo que tenga un bus eléctrico, tener mujeres al volante. Y ahí conecto las dos políticas públicas que hoy día reflejan lo que estamos haciendo desde el Directorio de Transporte Público Metropolitano. Gracias, Paola. Bueno, primero, de verdad, muchísimas gracias por venir, a Paola y a Diego del Directorio Público Metropolitano de Santiago. De verdad es para nosotros un honor recibirlos aquí en nuestra casa y sobre todo muy productivo poder tener conversaciones en las que compartamos, así como decía Paola, aprendizajes de estos sistemas que tienen muchas similitudes, pero también diferencias que nos hacen ver cómo, por ejemplo, llegar a esos niveles que ustedes nos están poniendo en la región, que sobre todo sentimos mucha admiración, porque también estamos trabajando en electromovilidad y ha sido uno de los pilares del trabajo de Bogotá desde hace años y diferentes administraciones. También tenemos ese enfoque de género, pero estamos todavía en un nivel atrás. Sin embargo, respondiendo a la pregunta de Claudia, lo más importante que tiene el sistema Transmilenio y lo mejor que tiene el sistema Transmilenio es que llevamos precisamente 25 años innovando. Es un sistema que se ha adaptado a las diferentes condiciones y al contexto cambiante de la ciudad, que arrancó con un componente 100% troncal, exclusivo por las vías principales, y fue adaptándose a las necesidades de transporte de la ciudad hasta llegar al último rincón y lograr hoy un sistema integrado que además tiene componentes o modos de transporte distintos dependiendo de las necesidades de los barrios, como por ejemplo Ciudad Bolívar, donde tenemos un Transmicable, donde llegamos volando, porque es un viaje que en bus es muy difícil. Entonces, lo más importante que tiene Transmilenio es que nos hemos ido adaptando a esas necesidades de la ciudad para poder ofrecer un servicio a toda Bogotá, 100% integrado, con una sola tarifa, que ambas sabemos la dificultad que trae ofrecer esa tarifa 100% integrada, que en 3 años vamos a estar integrados con un sistema de metro y que así vamos a seguir respondiendo a esas necesidades cambiantes de los bogotanos y sobre todo los bogotanos
que dependen de que nosotros salgamos a operar todos los días. Y asimismo, pues son 25 años innovando en diferentes cosas. Hablábamos, nosotros llevamos 6 fases de concesiones, 6 fases de concesiones de operación y bueno, ya hablamos también de provisiones de flota, pero también varias fases de construcción de infraestructura en las que hemos ido aprendiendo, mejorando. Hoy podemos decir que tenemos un sistema que para la muestra un botón, cuando atravesamos el periodo tan difícil de la pandemia, un sistema que no paró. En comparación con otras ciudades, por ejemplo, colombianas, donde la primera diferencia muy importante es Bogotá ha logrado tener un sistema 100% integrado, con una sola tarifa. Aquí en Bogotá nosotros nos podemos mover de cualquier sitio a cualquier sitio pagando una sola tarifa de transporte público y que además logramos durante pandemia no parar. Logramos tener, Bogotá entendió que los sistemas de transporte público no son autosostenibles, que necesitan un apoyo permanente del gobierno en términos de subsidios, porque prestamos un servicio de transporte público esencial, que si nosotros paramos, la ciudad no se mueve. Y la innovación no solamente ha sido en contratos, en concesiones, en distribución de riesgos, en construcción de infraestructura diferente dependiendo de las necesidades, sino también evolucionamos en tecnología, evolucionamos en sistemas de información, en comunicación, y por eso estamos aquí sentadas las dos, y es porque queremos intercambiar experiencias y ver también cómo lo podemos hacer mejor. Tenemos muchas oportunidades de mejora. Hoy tal vez el reto más importante es reconciliarnos con la ciudad, que la ciudad vea que este sistema de transporte público que admiran en el mundo, porque somos conscientes de eso, también queremos que sea admirado, querido y respetado aquí en Bogotá. Pero sin duda lo más importante es que llevamos 25 años aprendiendo, adaptándonos e innovando. Y quisiera invitarlas a tocar un tema que no es tan evidente para los usuarios, y es que nuestros sistemas han sido líderes en el mejoramiento ambiental de nuestras ciudades, y el liderazgo de nuestras organizaciones ha sido fundamental para tener mejor calidad de aire y mejor calidad ambiental. Hemos sido, bueno, la sola reducción del número de vehículos que prestan el servicio es una contribución gigantesca, pero el liderazgo para organizar toda la red que tiene que ver con combustibles ha sido indispensable, y quisiera que comentáramos, porque pues es evidente lo que la gente ve son buses, lo que la gente no ve les parece transparente y parece obvio, y si lo vieran yo creo que nuestra legitimidad también sería más amplia. Entonces quisiera, María Fernanda, si arrancas un poco contándonos cómo ha sido esa contribución, ese liderazgo de Transmilenio para tener una ciudad medioambientalmente de mucho mejor calidad. Sin duda ha sido de los grandes impactos que Transmilenio ha tenido en Bogotá. El primero es que logremos que esta ciudad se mueva en transporte público. A veces se nos olvida porque pues, nos acostumbramos a tener una ciudad con unos sistemas de transporte masivos como son nuestros casos, pero realmente eso es toda una proeza, y es lograr que estas ciudades tan complejas, grandes ciudades, se muevan en transporte público. Es nuestra principal contribución con el ambiente, porque evidentemente nos movemos de manera mucho más eficiente ambientalmente si vamos todos compartiendo un vehículo biarticulado de 230, 250 pasajeros, así vamos 250 carros en la vía. Entonces esa es nuestra primera contribución innegable. La segunda contribución es lo que decía Claudia, y es, pues hace 25 años Bogotá decidió transformar su flota de buses pequeños, desordenados, con bajos estándares de calidad, que tal vez no cumplían normas ambientales, etcétera, a estos buses sofisticados, nuevos, de buenas tecnologías, que en nuestro caso han ido evolucionando. Nosotros arrancamos con Euro 1, Euro 2, vamos en eléctricos un 15%, Euro 6 gas, Euro 6 diésel. Ya hoy tenemos una flota del 42% de cero bajas emisiones, y pues avanzando cada vez,
porque ahí también es importante, como nosotros vemos la electromovilidad, es que en cada momento en el que compramos flota nueva o renovamos flota, tomamos la decisión dependiendo de cómo está el contexto general en ese momento. El contexto en la energía, es decir, la provisión de la energía, la disponibilidad, la red, el precio de los buses, la competencia técnica también de esos buses, y así hemos ido cada vez mejorando esa matriz tecnológica de nuestra flota y reduciendo ese impacto ambiental que tenemos. Transmilenio también ha liderado un proceso muy importante en Colombia, que es hacer cada vez los combustibles más limpios, porque entonces hubo un momento de la historia en el que los buses venían con una tecnología muy sofisticada, pero el combustible no cumplía con el estándar del bus. Entonces Transmilenio también ha jalonado esa evolución del combustible en Colombia, haciéndolo cada vez más limpio. Entonces Bogotá y el sistema Transmilenio han llevado también, digamos, al país a mejorar cada vez más en sus sistemas de transporte público y en tener ciudades más sostenibles. Hoy sin duda vemos la electromovilidad también como ese camino que estamos recorriendo. Nosotros tenemos 1.485 buses y aquí tenemos que decir, no es una competencia, pero nos vamos acercando. Y vamos a seguir trabajando para cada vez tener una matriz de buses o una distribución de tecnologías más limpia y menos contaminante. Bueno, en el caso nuestro, la historia nuevamente nos une porque hemos hecho esfuerzo importante, fuimos también de los primeros países latinoamericanos en incorporar en su momento la norma Euro 6 en el año 2016. Y hoy día de nuevo a propósito de la electromovilidad, y ahí me gustaría en particular referirme a algunos de los principales logros que esta trae consigo. Nosotros hemos hecho mediciones, en primer lugar, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2019 a la fecha, en los términos de ruido. ¿Cuánto se disminuye en ruido por tener electromovilidad? Y desde el año 2019 al año 2023 disminuimos en nuestro eje central, por poner un ejemplo, que es Alameda Providencia, 44% el ruido que se produce en ese eje. 44%. Evidentemente, cuando hablamos de ciudades que sean sostenibles, cuando vemos los objetivos del ODS, cuando se juntan nuestros líderes en las COP, hay que ponerle números y cifras. Y este número, la verdad, es que da cuenta de una mejora real en la calidad de vida de las personas que se traduce en esa disminución. En segundo lugar, hicimos la misma medición en los electroterminales y comparamos a partir de un estudio que realizó el DICTUC de la Universidad Católica el año pasado, cuál era la diferencia de ruido que había en un terminal con funcionamiento diésel versus un electroterminal. Y ahí la conclusión es que se producía un 50% menos de ruido. Y el DICTUC nos dijo, lo escribió en su informe, esto equivale a trabajar en una oficina. El ruido que produce un electroterminal no es superior al ruido de una oficina cualquiera. Por lo tanto, eso es un cambio fundamental en lo que es el día a día en nuestra ciudad. Pero a ello también sumamos, evidentemente, la disminución de emisiones contaminantes. Y nuevamente me remito al estudio del DICTUC, en el cual pudimos dar cuenta de que se generó una disminución del orden del 43% de emisiones contaminantes en estos últimos años también, a propósito de la incorporación de la electromovilidad. Hoy día nosotros tenemos 70% del total de nuestra flota, redondeando en 7.000 buses, el 70% es bus eléctrico o bus Euro 6. Por lo tanto, buena parte de los beneficios que he descrito está presente en esa flota y evidentemente eso va a paso también rápido, así que también ustedes se tienen que apurar para que logren alcanzarnos y juntos entonces podamos decir que estos beneficios se hacen patentes, reitero, en temas de ruido, en temas de emisiones contaminantes. Y lo más importante también es cuál es la percepción ciudadana. Y tuvimos un muy lindo ejemplo a propósito de los Panamericanos que conmemoramos nosotros el año pasado en nuestro país. Y en los Panamericanos incorporamos los primeros 10 buses eléctricos de 2 pisos.
Y ese bus eléctrico de 2 pisos, ese servicio fue evaluado por la ciudadanía entre una nota de 1 a 7 el máximo, con una nota 6.9. Por lo tanto, este cambio cultural, este acercar a la ciudadanía, este decir, que muy bien lo explicaba María Fernanda, es el primer desafío que tenemos en el transporte público, que la gente lo use. Nosotros tenemos hoy día 5 millones de transacciones, previo a la pandemia teníamos 6 millones de transacciones. Pues bien, un 6.9, el que pongan un 6.9 es también una luz de esperanza de lo que queremos reflejar. Así que los invito, la próxima vez, para algunos, cuando visiten Santiago de Chile, tienen que primero abordar un servicio interno así del aeropuerto, gratuito, pero luego pueden abordar el 555, que es el servicio actual que los lleva desde la estación aeropuerto hasta el metro de Santiago en los buses eléctricos de 2 pisos que tienen una nota ciudadana de 6.9. Buenísimo. Y quisiera pasar a otro tema que es clave también, y es que nuestros sistemas de transporte han sido una revolución social. Esos sistemas informales hacían sentir que los barrios estaban como en otro país, y nuestros sistemas de calidad, con seguimiento, bien planeados, hacen sentir que nosotros todos hacemos parte de la misma ciudad. Hemos conectado a la gente con una sensación de estar en la capital del país, de ser parte de lo bueno que pasa en el país. Hemos llevado buen urbanismo a muchos de los lugares que antes no lo tenían, hemos llevado buen servicio y hemos permitido que muchas personas que tenían como opción laboral solo lo que estaba cerca a su barrio, hoy puedan elegir dónde trabajar, dónde ir al médico, porque el transporte así lo permite. Entonces quisiera pedirles una reflexión sobre esa revolución social de lo que ha implicado cubrir nuestras ciudades con un buen transporte. Bueno, la revolución social la hemos vivido en todos los sentidos, y yo creo que también uno tiene que hacerse cargo de eso. Nosotros tuvimos un estallido social en nuestro país en el año 2019, más allá de, evidentemente, las razones, porque no es solo el alza de tarifa, obviamente hay un contexto político, social, que conlleva ese tipo de hechos, pero nos golpeó muy fuerte como sistema de transporte público. Nosotros tenemos una red de metro que es el eje estructurante, que duda cabe, tenemos una operación del orden de 149 kilómetros del metro, y ese hecho nos golpeó. Y obviamente nos ha costado también salir adelante, pero lo hemos hecho con una perspectiva de una inclusión social muy importante en el transporte público. Y quiero dar un ejemplo. Evidentemente, cuando nosotros llegamos al gobierno no teníamos todavía los 2.480 buses que tenemos, pero en general esos buses no circulaban en la periferia o en ciudades más lejanas, y entonces todo el mundo los veía pasar por la zona céntrica, pero no los veía pasar algunos de ellos por sus casas. Entonces hicimos una redistribución y las próximas licitaciones las planteamos en términos que llegáramos a esos sectores más periféricos, llegáramos con esa tecnología a esos lugares. Y eso, en definitiva, lo hemos logrado evidentemente con una planificación y con una operación muy detallada. La revolución social evidentemente va de la mano de esfuerzos importantes en materia también de responsabilidad fiscal. Y María Fernanda también hacía alusión a ello recién. Nosotros tenemos una concordancia profunda de que es imposible tener un sistema de transporte público de calidad si no existen subsidios. Si no hay subsidios del Estado, sea a nivel nacional, regional o local, no hay un sistema de transporte público de calidad. Y ese mensaje es clarísimo. Y esa informalidad que existía antes, nosotros también la vivíamos en Chile, evidentemente. Ese avance solo lo pudimos consolidar a partir de la ley de subsidio que nosotros aprobamos el año 2009. Es una ley de subsidio que tiene un aporte a nivel nacional. Hoy día representa el 65% del total de los ingresos que tiene el sistema de transporte público, el 35% es tarifa. Ahora, ese 65% no solo cubre costos operacionales del sistema, cubre infraestructura, 1/3 de la infraestructura del metro se financia con ese mismo subsidio, y subsidios focalizados para estudiantes y para adultos mayores. Entonces, la mirada social del transporte público no tiene que ver
solo con tener un bus eléctrico, con un bus con aire acondicionado, con un bus de piso bajo. Nosotros tenemos 98% de la flota de piso bajo, por lo tanto la accesibilidad universal también está muy presente. Sino también hay que hacerlo considerando la voz de las personas. Y eso nosotros lo hemos incorporado en un programa que creamos, que tiene ese mismo nombre, que es Creando Redes. Creando Redes es un programa a través del cual nosotros dejamos de planificar solo en los escritorios del Directorio de Transporte Público Metropolitano y con cartografía participativa vamos al territorio. Y cada vez que queremos instalar un nuevo servicio, va la empresa, van los vecinos, van las vecinas y con ellos construimos las nuevas redes de transporte que se requieren. Eso ha sido un cambio cultural interno de la propia institución que está acostumbrada a sacar y poner paraderos porque en la planificación parece que sobran o faltan, versus estar en el terreno y efectivamente captar lo que la ciudadanía estima. Por lo tanto, yo creo que ese es el valor que tenemos que poner en el cambio y en la revolución social del transporte público, no solo un servicio de calidad, no solo un bus de calidad, sino, no digo para evitar estallidos sociales, pero para lo menos ser autoridades que escuchamos esas voces, que están todo el día presentes en el transporte público, hay que escuchar con diálogo, hay que escuchar en terreno y hay que hacernos cargo de esas necesidades. La última licitación nosotros la hicimos con una participación ciudadana, en la cual fueron 15.000 personas que opinaron. Hicimos como nunca grupos focales, no solo de mujeres cuidadoras, por ejemplo, no solo de personas con discapacidad, no solo de migrantes, lo hicimos con niñas y niños, lo hicimos con jóvenes, lo hicimos también con distintas personas que reflejaban las necesidades del transporte público. Y tomamos todo eso, lo hicimos nuestro y preparamos las nuevas bases de licitación. Y una localidad que siempre nos gusta mencionar como ejemplo, hace 50 años que no llegaba la locomoción colectiva a un lugar que se llama El Romeral, que está ubicado en la zona sur de Santiago, en la comuna de San Bernardo. Después de 50 años, llegamos nuevamente con el sistema de transporte público y yo no les voy a contar la emoción de esas vecinas y vecinos. Entonces, todos estos datos y todos estos números que a nosotros nos parece muy bien para las políticas públicas, también tenían esos rostros de alegría, de emoción, incluso de lágrimas, de decir gracias, gracias totales, ¿no? Porque están de nuevo acá, pasaron 50 años, es mucho tiempo y esperamos que no pase lo mismo en otras localidades, pero eso demuestra el sello que hemos querido dar de integración social. Bueno, pues primero muy chévere todo lo que están logrando en Santiago. Seguramente en estos 3 días vamos a sacar muchas lecciones para poder aplicar en un lado y en el otro. El transporte en Bogotá, o más bien el sistema integrado de transporte público de Bogotá ha sido una revolución social en 2 grandes componentes. El primero, para todos los colaboradores del sistema. El otro día hablábamos con un grupo de conductores y uno decía, es que a mí Transmilenio me cambió la vida hace 25 años. Porque lo que pasaba antes de Transmilenio, que a veces se nos olvida, es que esos conductores no tenían trabajo formal, ¿no? Entonces, primera cosa, formalizamos, pues hoy tenemos 25.000 conductores operando todos los días, entonces formalizamos 25.000 empleos al menos, entonces eso ha sido una revolución social sin duda, empleos que hoy son competitivos en el mercado laboral, que estamos trabajando también para que cada vez sean empleos también para mujeres, porque sabemos que ahí hay un componente también muy importante que desarrollar, donde hay oportunidades tanto para ellas como para nosotras, por lo que explicabas hace un rato, por la confiabilidad, por los índices de seguridad vial, etcétera. Entonces, vamos a seguir revolucionando socialmente la ciudad gracias a ese impacto que tenemos en el componente laboral y humano de nuestros colaboradores. Y lo segundo es que, como decía Claudia hace un rato, y pues nos dicen a nosotros en las clases de transporte, los sistemas de transporte no son solo transporte. Nosotros realmente lo que llevamos, lo que entregamos a la ciudad es una conexión entre todos los servicios que ofrece la ciudad. Entonces realmente nosotros lo que hacemos es darle competitividad social y económica a las ciudades.
Y eso es lo que ha hecho el sistema Transmilenio. Si nosotros nos ponemos a ver en todos los portales, la ciudad se ha desarrollado de manera, digamos, el urbanismo, o más bien, ¿cómo se dice? El desarrollo urbano se ha generado alrededor del sistema Transmilenio. Entonces, nosotros hemos llevado desarrollo económico, desarrollo urbano y en general conectamos los sitios más alejados de la ciudad-región, porque nosotros vamos un poco más allá, con todas las oportunidades de Bogotá, en estudio, en trabajo, en educación, en salud, en recreación, etc. Y lo otro muy importante que hablábamos hace un rato, y como tú muy bien lo decías, Paola, es que somos un servicio público esencial que hoy pues no se lo cobramos en un 100% al usuario. Entonces, nosotros ofrecemos accesibilidad en varias como niveles, capas. Entonces, lo primero es accesibilidad en cobertura, y es que pues, tenemos la responsabilidad de llegar a todos los sitios. A veces no lo logramos, es cierto, es una discusión que tenemos aquí con el concejal Juan David, y es, pues lamentablemente a veces no logramos llegar hasta el último rincón porque pues precisamente es cada vez más costoso ir hasta cada rincón, pero en general podemos decir que tenemos una muy buena cobertura. Entonces, en términos geográficos, ofrecemos esa accesibilidad. En términos de horario, nosotros tenemos una operación que inicia a las 3 de la mañana y termina a la 1 de la mañana, o sea, casi que solamente son 2 horas en las que no ofrecemos servicio. Entonces, en horario lo hacemos. Y lo último que es muy importante, pero que es costoso para la ciudad, y es en precio. Entonces, ustedes hablan de un subsidio del 65%, nosotros hoy tenemos un subsidio en Bogotá del 50%, que es para ofrecer también un servicio de calidad. Entonces, como formalizamos un sistema que antes tal vez tenía un solo conductor por bus, entonces de pronto antes sí se podía pagar solo con la tarifa, hoy no, porque hoy como ofrecemos buenas condiciones laborales, ofrecemos buenas condiciones tecnológicas, reducimos nuestro impacto en el ambiente y adicionalmente pues no se lo cobramos al usuario, tenemos un subsidio del 50% que, como dice Paola, estamos completamente de acuerdo, es estructural para que una ciudad pueda tener un buen sistema de transporte público. Y además estamos avanzando hacia una fase de enfocarnos también en toda la diversidad de usuarios que tenemos en el sistema. Entonces, no ofrecer un servicio para el usuario promedio, sino para las mujeres, para las personas con discapacidad, para las personas con movilidad reducida. Entonces, estamos haciendo el mismo trabajo de entendimiento de todas las necesidades especiales que tenemos en el sistema para que además sea agradable para todos nuestros tipos de usuarios y para que todos estén felices, porque al final el objetivo es que usen el sistema de transporte público. De esa manera logramos seguir llevando desarrollo y hacerlo de manera sostenible. Y para ver un poco cómo funcionamos en acción, vamos a ver un video de James, que es uno de nuestros usuarios que se despierta muy lejos y trabaja en el corazón de Bogotá. Me llamo James Carreño, tengo 53 años, yo vivo acá en la vereda Kiva y me estoy dedicando a servicios generales. Mi rutina diaria es bajo por esta loma hasta llegar al CIT, de ahí cojo un cable, llego al portal, del portal Tunal cojo el H21, que es el cual me lleva por toda la carrera 30 hasta la Castellana, y cojo el CIT nuevamente hasta la 134 con novena y ahí ya llego a mi zona de trabajo, con un solo pasaje de ida y con un solo pasaje de vuelta. Yo gano el mínimo, por eso es que se me hace injusto. Si yo gano el mínimo y pago mi pasaje y no pongo mi vida en riesgo, ¿por qué hay personas que lo hacen? La gente que no paga el pasaje está haciendo un daño a sí mismo, porque Transmilenio es un servicio de transporte que es de todos. Todo depende con lo del pasaje que uno paga. Además, arriesgan la vida porque se tienen que pasar las calles de afán. Un pasaje vale 2.950 y ¿cuánto vale una vida que se pierde? Es algo que no vale la pena. Para mí el sistema en general significa mayor calidad de vida para yo disfrutar más tiempo con mi familia y además para la vereda en donde yo vivo pues le ha traído mucho progreso
Con el transporte público de Bogotá me dirijo a todos los rincones de mi casa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Exacto, y para los que nos están viendo, Vereda es parte de la zona rural de Bogotá. Y todos estos logros y los retos han sido posibles gracias a que hemos trabajado tanto en Santiago como en Bogotá de la mano con la empresa privada. La empresa privada ha sido fundamental en esta innovación porque ha logrado traer inversión, ha facilitado traer nuevas tecnologías, ha facilitado poner su experiencia en lo que son mejores, a veces operando, a veces en provisión, en distintas partes de toda la cadena que implica prestar este servicio. Y valía la pena que la gente conociera un poco cómo ven ustedes ese, digamos, esa alianza que tenemos, ese baile del sector público y del sector privado para beneficio de nuestros ciudadanos. No sé si Mafe quieras compartir. Sí, nosotros trabajamos en equipo realmente con muchas empresas privadas, varias de las cuales hoy nos acompañan. Muchas gracias por venir. Y es un trabajo en el minuto a minuto, porque no es ni siquiera en el día a día, es en el minuto a minuto de coordinación, de ponernos de acuerdo en cómo prestar el mejor servicio. No dudamos que en Bogotá el aporte de la empresa privada en el sistema de transporte público ha sido además crucial para que podamos hacer inversiones como por ejemplo esa gran renovación de flota de Bogotá que ha tomado estos 25 años y que hoy podemos decir con orgullo que tenemos un 42% de flota cero y bajas emisiones, que toda la flota cumple unos estándares mínimos de calidad, que realmente hoy no somos la preocupación en el componente ambiental. Hace 25 años lo éramos, hoy realmente no somos la preocupación de la Secretaría de Ambiente. Entonces, gracias a la empresa privada en términos de la inversión que han apostado en el sistema, una inversión que es grande, que se hace en el momento cero y que nosotros nos tomamos hasta 15 años para retribuirla. Hay que reconocer que el marco fiscal de nosotros no nos permite sacar todos los recursos que necesitamos, por ejemplo, para comprar la flota, y que gracias a la empresa privada hemos logrado hacer esas inversiones importantes y poder pagarlas en un plazo mayor. Las empresas además, en transporte público, las empresas privadas han estado a cargo de operar estas flotas desde siempre, entonces realmente son las expertas en la operación y en el manejo de personal, en el manejo de los conductores, del mantenimiento y poder prestarle esa calidad que queremos a los usuarios. Depende de esas buenas alianzas que hacemos con los expertos, que en este caso son empresas privadas que llevan muchos años teniendo esta experiencia y que hoy nos permiten prestar el mejor servicio. Como decía Claudia, también en ese ascenso tecnológico ha sido muy importante que como sector público hayamos podido, por ejemplo, trasladar riesgos tecnológicos a los privados. A veces nos preguntan si nos preocupamos que por el reemplazo de la batería, que si el bus funciona, si no funciona, si tenemos que aplicar a garantías, etcétera, y podemos decir con tranquilidad, no, porque tenemos unos aliados que se encargan de esa gestión. Entonces, en términos prácticos, lo que hemos podido lograr es trasladarle unos riesgos que nosotros no somos los mejores en manejar a unos expertos que nos permiten tener ascenso tecnológico, mejorar cada día, operar de la mejor manera y administrar, digamos, un personal que es bien importante porque tenemos al menos 2.5, 2.6 conductores por bus. Entonces, en Bogotá, en este sistema de transporte público, ha sido un trabajo en equipo de 25 años que seguimos además cultivando, mejorando nuestras relaciones y avanzando de la mano públicos y privados. Tú dijiste algo como del baile, ¿verdad? Como era el baile entre el sector público y el privado. A veces peleamos también. Pero... Está bien. Sí, es como un matrimonio en realidad, ¿o no? Es un matrimonio que a veces es difícil, obvio, pero que también tiene obviamente muchos momentos buenos, y eso tiene que ver con varios actores, porque por una parte están las empresas,
obvio, las empresas operadoras del sistema de transporte público, pero a propósito de la llegada de la electromovilidad se han hecho más fuertes también, por ejemplo, las empresas de infraestructura de carga, las empresas que están detrás del financiamiento de toda la operación. Y por lo tanto, el ecosistema del servicio de transporte público hoy día es mucho más amplio del que existía hace 25 años atrás. Y eso también incluye las empresas tecnológicas, las empresas de recaudo, incluye las propias iniciativas que nosotros podemos llevar adelante. Les quiero dar solo un ejemplo. Bueno, María Fernanda lo mencionaba, me acompaña Diego Cruz, que es nuestro gerente de finanzas, que junto a nuestra gerencia de sistemas inteligentes, a cargo de Alejandro Schmidt, elaboraron el proyecto para que pudiéramos pagar a través de QR. Nosotros hoy día podemos pagar con tarjeta VIP integrada, como ya lo hemos mencionado. Hoy día podemos pagar a través de QR. Y esperamos también prontamente el próximo año que en Metro y en Tren parta el pago a través de tarjetas de débito y de crédito. Todo ese ecosistema sería imposible de ejecutar si no tuviéramos al mundo privado, no como un competidor, no como una contraparte, sino más bien como un compañero de ruta que nos advierte cuando algo puede ser que no esté bien, que nos acompaña para presentar estos proyectos, con quien, algo que es súper importante del transporte público, con quien podemos pilotear distintas tecnologías, distintos procesos, distintas iniciativas. Entonces, no me imagino, bajo ninguna lógica, un sistema de transporte público sin la participación del mundo privado en su máxima expresión. Y nosotros en Chile partimos esto de vuelta a la democracia con el sistema de concesiones de transporte público que hablábamos al inicio, ¿cierto? En el año 96 desarrollamos la primera concesión relevante para los que conocen Santiago en el túnel El Melón. Y es bien ícono esa concesión porque resulta que hoy día ya hicimos la segunda concesión del túnel paralelo que va en el mismo lugar que se llama El Melón. Bueno, eso es el reflejo de que Chile ha sido un país que ha demostrado con pruebas concretas en materia de infraestructura pública, teniendo una red de más de 3.000 kilómetros de concesión de rutas públicas, teniendo 7 aeropuertos que también tienen la figura de la concesión, teniendo centros hospitalarios bajo la misma lógica y llevándola también a los sistemas de transporte público. Y también un alcance a propósito de no solo el sector privado, yo creo que también la academia tiene un rol muy importante y evidentemente la sociedad civil muy patente en el transporte público. Nosotros hemos iniciado un trabajo que nunca se había hecho desde el directorio. Tenemos reuniones periódicas con asociaciones de ciclistas, de peatones, de asociaciones de víctimas de siniestros de tránsito para tratar el problema de la siniestralidad de una forma mucho más integral. Y con la academia cada día tenemos más estudios, más proyectos, más información para también hacer algo en el ciclo de las políticas públicas que es esencial, que es la evaluación de los proyectos. Así que ahí todos los actores también han tenido mucho que decir. Y para ir terminando, quisiera pedirles un poco sus opiniones sobre, después de 25 años de muchos logros y muchas satisfacciones, ¿cuáles son los principales retos que ustedes ven hacia los siguientes 25 años? Bueno, yo veo a Transmilenio, si es que primero me voy a referir un poco a Transmilenio, un poco lo decía María Fernanda también, a nosotros nos pasa que en el resto del mundo es como, hoy ustedes tienen un sistema estándar mundial y yo creo que el desafío es traspasar esa visión a nuestras personas usuarias del sistema de transporte público. O sea, nosotros necesitamos llegar a la nota 7, que nos acercamos con el bus de 2 pisos, pero que todavía estamos más lejos en el resto del sistema, aun cuando nos hemos superado mucho. Hoy día estamos en la nota 5.5 del resto del sistema de transporte público. Por lo tanto, un desafío concreto que siento que tiene Transmilenio y que nosotros compartimos es lograr traspasar a la ciudadanía el sentido y el alcance que tiene el transporte público, lograr que esta visión de una cultura, en el caso nuestro de Red Movilidad, traspase a esos usuarios y sientan que la autoridad se está haciendo cargo y que el prestador
privado está haciendo todo su trabajo en el día a día. Y otro desafío muy importante, también lo destacaba María Fernanda en el tema de la innovación. Yo creo que ahí tenemos que ser capaces de reaccionar más rápido a las necesidades, a este diálogo que yo les decía que no podemos perder con la ciudadanía, pero también tenemos que reaccionar más rápido, tenemos que planificar más rápido, tenemos que solucionar cada vez que hay una contingencia programada o no programada. Bueno, las contingencias son no programadas, pero hay veces que tenemos situaciones que requieren de nuestro accionar inmediato. Y para eso necesitamos también tener el apoyo de los gobiernos a nivel local, regional y nacional. Entonces, el sistema de transporte público está inserto en la ciudad. Muchas veces las encuestas no es lo primero que marca. A las personas como que les preocupa, obvio, la educación, la salud. Pero tú misma lo decías, Claudia, para llegar a la salud, para llegar a la educación, para llegar a todo eso necesita una movilidad de calidad. Por lo tanto, vuelvo a la idea original, creo que el desafío de esa integración y de acercarnos a la ciudadanía es uno de los fundamentales, pero también hacerlo con tecnología, con innovación y con sentido de urgencia. Nosotros tenemos muchos retos, pero compartimos, lo más importante es poder conectar con el usuario, es poder incorporar en nuestra operación las preferencias y las necesidades de los usuarios en todas las decisiones que tomamos y lograr así recuperar ese amor y ese sentido de pertenencia de nuestros usuarios y en nuestro caso es en general de la ciudad y del país por este sistema de transporte público que lleva 25 años luchando, prestando un servicio, tiene muchas oportunidades de mejora, pero que hoy le ofrece todos los días este servicio de transporte público esencial a la ciudad. Entonces, ese es nuestro principal reto. Para lograrlo, para superarlo, tenemos muchas tareas en infraestructura, en seguridad, lo que mencionabas, en esos retos sociales que tenemos en nuestra operación del no pago del tiquete, de esa relación y ese contacto en el minuto a minuto de la ciudadanía con el sistema. Entonces, ahí tenemos muchos puntos que trabajar, pero estamos bien encaminados, enfocados en cada uno de nuestros usuarios, además entendiendo qué quieren, conversando, tratando de conectarnos con cada uno de ellos. El segundo reto muy importante que tenemos nosotros en Bogotá, que ya Santiago lo superó y por eso también estamos sentadas conversando, es la integración con el metro. Entonces, tenemos hoy una ciudad en construcción. Eso nos impone además unos retos en el muy corto plazo, casi que en la operación del día a día, y tenemos una ciudad en obras, con contingencias permanentes, contingencias que pues se derivan de digamos, contingencias programadas y no programadas, como tú decías. Entonces, ahí tenemos que ser muy rápidos en la reacción, estamos todos los días aprendiendo y tratando de mejorar nuestros procesos para que en una ciudad en obras este sistema siga operando y prestando el mejor servicio. Pero además en el mediano plazo, en el 2028, entra a operar la primera línea del metro. Hoy estamos solos en la ciudad nosotros, entonces tenemos que diseñar un esquema institucional que funcione con esos dos entes gestores operando. Tenemos que diseñar un sistema interoperable de recaudo, como el sistema de buses y de cables. Estamos avanzando a tener el mayor número de medios de pago posibles para los usuarios, pero tenemos que también evolucionar a que el metro los tenga cuando entre a operar. A cómo nos conversamos en ese recaudo, cómo nos conversamos en cultura ciudadana, cómo nos conversamos con los usuarios que son compartidos, cómo tenemos una identidad común como sistema integrado y no generamos esta discusión de si metro o Transmilenio o buses o cables. Realmente vamos a hacer un sistema integrado con diferentes modos de transporte que se adapta a las necesidades de cada zona. Vamos a tener más cables, vamos a tener más buses, vamos a tener metro. Entonces, el reto es prepararnos para que cuando seamos todos conviviendo en la ciudad, podamos prestar el mejor servicio y seamos uno solo, ¿sí? Entonces, ese es otro de los grandes retos que tenemos en esta ciudad, por eso también aquí vamos a estar aprendiendo estos días a ver cómo lo hacemos mejor, pero nuestro plan es recuperar el corazón de Bogotá con lo mejor que podemos dar.
Así es, nos llena de orgullo, digamos, oírlo, pero sí queremos volver a ser, digamos, profetas en nuestras propias tierras. Para terminar, tenemos dos invitaciones. La primera es que con la Red CIMUS vamos a tener estos conversatorios periódicamente, creemos que por ahí cada mes, cada 3 semanas, en los que vamos a estar compartiendo aprendizajes o preguntas y retos para poder seguir avanzando en innovación en el beneficio de nuestros ciudadanos. Y seguramente vamos a tener muchos trabajos en conjunto con la academia y queremos abrir este espacio para poder seguir llevando el mensaje de que somos mucho más que transporte. Y la segunda invitación es que nos acompañen a la firma de un memorando de entendimiento que va a ser el símbolo del compromiso que tenemos Santiago de Chile y Bogotá por compartir aprendizajes, cosas que nos han funcionado, cosas que no nos han funcionado. Funciona muy bien aprender de los golpes que se dio otro y poder compartir y hacer mucho más ágiles las rutas de aprendizaje en nuestras ciudades. Entonces, invito a María Fernanda y a Paola a esta firma. Cuando digan. Muchas gracias por acompañarnos a todos y a nuestros hermanos chilenos por compartirnos su experiencia. Yo les hago llegar la copia exacta. Muy bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias Paola y María Fernanda y a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Yo me ocupo, tranquila. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron también en las redes sociales. Gracias a Marta y a la Red CIMUS por hacer esto posible y esperamos que sigan disfrutando de la Noche de Bogotá. Gracias, Transmilenio, el nuevo sistema de buses para Bogotá. Transmilenio, un sistema de vida que le cambió la cara a Bogotá. Un proyecto innovador. Esta es nuestra historia y aquí no termina. Seguiremos construyendo juntos una ciudad más conectada, sostenible y llena de oportunidades.